Claudio necesita desahogar el dolor que le ha provocado el abandono de su madre. Por primera vez, le preguntará por qué lo dejó a la deriva a sus 11 años. Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Claudio y doña Liliana. Bienvenidos ambos. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno. ¿Cuál es su caso? Mire, en este caso yo vengo a demandar a mi mamá por un motivo de que sufrió un abandono hace 38 años y ella hasta el día de hoy, hasta el momento, no ha conversado, no me ha dado una explicación referente a por qué lo hizo, cuáles fueron sus motivos. He esperado todo este tiempo para que eso pasara y no ha sucedido. O sea, usted tenía más o menos 8 años cuando... No, como 11, 12, un aproximado, Ya. porque estudiaba en la básica aún. Y cuando usted habla de abandono, ¿dónde lo dejó su mamá? Lo que pasa es que comienzo partiendo, mi mamá estaba casada con mi padre, que somos 3 hermanos de ese matrimonio, y él era, en el fondo era un padre golpeador, alcohólico. Mi mamá lo sufrió, yo me recuerdo de eso, tuvo bastantes problemas con él. Y ella se separa de mi padre y en un transcurso de bastante tiempo conoce a un caballero con la otra pareja. Ya. Este caballero tenía 7 hijos, él era viudo, de los cuales 2 eran mujeres y tenía 5 hombres. En ese transcurso, primero mi mamá fue a arrendar una casa y nosotros nos fuimos a vivir con ella y este caballero la iba a ver. En algunas oportunidades, igual hay cosas que me molestaban a mí o que me hacían sentir mal, que ella vivía en una casa pequeña, entonces ella se iba a la pieza con este caballero y yo tenía que esperar hasta que salieran para acostarme. O sea, Era eran bastante 10 tarde. niños en esa casa. Los 7 de él, más solamente nos fuimos a vivir yo, mi mamá y mis 2 hermanos. 2 hermanos. Eran 3 niños, papá. Claro, y los este 2 adultos. caballero, se puede decir, pololeaba con mi mamá. Se veían, él iba a verla. Y ahí decidieron que nos fuéramos a vivir todos juntos, pero a la casa de él. Y ahí yo incluso ni siquiera conocía yo a alguno de estos hijos de este caballero. Y ahí se juntan 10 niños. Ahí nos juntamos todos. ¿Y qué pasó ahí? El tema es que de casi los 3 más chicos era uno que era menor que yo, uno de mi misma edad y otro que era como 2 años mayor. Con él yo de un principio, con ellos comencé a tener problemas. Peleábamos mucho, aparte de ser peleas de niños. A lo mejor ella no estaba presente o el caballero, me decían que yo les iba a quitar la comida, que esa no era mi casa, que me fuera. Ellos pertenecían a un lugar donde es como rural, a ellos les gustaba trabajar en el campo, porque este caballero tenía unas parcelas, y yo estudiaba. Entonces a ellos también les molestaba que yo fuera a estudiar y que ellos trabajaran. Empezó a tener dificultades con sus problemas, hermanastros. Claro, peleas, bastantes peleas. Y en una de esas peleas, mi mamá estaba con el caballero en la pieza y pasa uno de los jóvenes, me golpea. Nos pusimos a pelear a combos y sale él muy enojado. Y dice, ¿qué pasó? No, le explican, están peleando los chiquillos. Y él directamente se dirige a mí, me dice, tú siempre vienes a hacer problemas, tú no nos dejas vivir tranquilos, ¿por qué no te vas? Fui a la pieza, comencé a hacer mi mochila. Me acuerdo yo que estaba mi mamá presente, pero no dijo nada. Hice la mochila y lo único que se acercó mi mamá a mí, me dijo, Claudio, no te vayas. Pero no fue nada más. Yo hice una mochila, el lugar donde vivíamos era apartado, era un camino de tierra largo. Con 11 años. Claro. Y yo hice la mochila y me fui. ¿A dónde? Y yo miraba hacia atrás. Tengo ese recuerdo, lo tengo en la mente, esperando que ella me siguiera. Me fui a vivir con mis abuelos maternos, los papás de mi mamá. Más o menos creo que pasó un transcurso de una semana que ella apareció, no lo tengo muy claro la fecha, y tuvieron una conversación con mi abuela. Esa conversación yo no estaba presente, pero según lo que yo supe, que mi abuela le dijo que se fuera conmigo, con mi hermana, a vivir sola, que no importa que tuviera una relación con este caballero.
Y no, que si no lo dejara, o si no, pero yo no me acuerdo, o si no me dejara ir con ella. Bueno, me dejó con ella. ¿Y de ahí para adelante lo siguió criando su abuela? Sí, me crié con mi abuela. Mire, tengo algunos recuerdos que sí, en algún momento pude haber vuelto a la casa nuevamente con mi mamá, pero puede haber sido una semana, una cosa así. Yo me crié con mi abuela. O sea, se crió con su abuela y su mamá con visitas esporádicas o contactos esporádicos. Muy esporádico. Muy esporádico. Muy esporádico. Señora, usted dijo no era así. ¿Qué es lo que no era así? Él no tenía 11 años. ¿Qué edad tenía? Él iba en segundo medio. ¿14? No, sí. Mami, iba a estudiar la básica. No, ibas en segundo medio. Estudiar la básica. No, porque cuando estaban haciendo estudiaban en el colegio Pablo, en ese momento estaban haciendo un censo. Y yo me recuerdo muy bien que me pregunta él del censo, ¿quiénes estaban estudiando? Y yo lo contesté, porque mi pareja era Fernando, él era analfabeto, no sabía contestar. Entonces yo salí y le dije que tenía un hijo de 14 años, iba en segundo. Y el del censo me dijo, esto es como... ¿Excepcional? ¿Excepcional? ¿Raro? Sí, una cosa así. ¿Por qué? Porque por la edad que tenía iba en segundo medio. Iba al día en sus cursos. Sí. No es mucha la diferencia entre 11 y 14 años. Lo que sí es importante lo que está diciendo él, que de ahí para adelante usted perdió el contacto con él, solo lo veía esporádicamente y él siguió creciendo y siendo criado por sus abuelos maternos. ¿Eso es real? ¿Es así? Sí, eso, pero... Yo le pedí a él, yo le rogué a él que no se fuera. No es que le dije una vez, se lo dije muchas veces. Le decía, hijo, no te vayas. No, mami, si yo me voy. Pero yo le decía, no te vayas. Si tú tenías que estar aquí conmigo. No, mami, yo me voy. Al final dijo, yo me voy donde mi abuelo. Es ya que dije para mí era difícil vivir ahí. Por como son, sí. Como era muy difícil. Como eran mis papás, y habíamos estado con ellos tiempos viviendo, dije yo, no va a una parte extraña. Pero yo no podía seguirlo. Estaba mi hija, que tuve con Fernando, no tenía ni un mes. Ok, puede que haya razones por las que no pudo seguirlo en ese instante, pero el resto de la vida, porque dice que nunca más usted lo fue a buscar. No, porque él siguió trabajando con mi papá, que tenía un negocio. Y él trabajaba con mi papá. Y además, a los 17 años, ella dijo una niña... Entre los 14 y los 17 ya pasaron 3 años, pues, señora. Pero yo en esa fecha yo lo iba a ver. Sí. Y él también iba él para... Dijo que usted iba en forma esporádica. Yo le digo, ¿nunca trató de recuperarlo, decirle que se volviera a la casa, de vivir con su hijo? ¿Le parecía normal que su hijo se fuera a vivir con sus padres? Porque él se veía bien. Y como en la casa él dice, volver allá... Era difícil porque los niños, sí, los hijos de Fernando eran difíciles. Es más, yo creo que nunca me aceptaron ni a mí. ¿Qué pasó con usted con esta decisión? ¿Qué sentía usted? Pena. ¿Y qué hacía con esa pena? Estaba criando mi hija, sí, mi hija chica. Se lo digo de mamá a mamá. Yo tengo 3. Si uno de mis hijos a los 14 años se hubiera ido de la casa, creo que me desgarra el corazón. No, hubiera hecho lo imposible por ir a buscarlo, por convencerlo, por traerlo de vuelta. ¿Cómo se sigue viviendo con un hijo que decide irse de la casa y dice, bueno, está bien? No, porque como él estaba, como le digo, con mis padres, y mis padres le tenían cariño a él, entonces, y donde yo estaba no estaba muy bien. No era una situación agradable, que digamos, porque también tuvimos... ¿Él señaló que su madre le había propuesto irse de esa casa con sus hijos? No, ella me dijo otra cosa. ¿Qué le dijo? Me dijo otras cosas que no... Mire, no es bueno que las diga aquí en televisión, pero ella me habló otras cosas que mi hijo le había contado a ella. Respeto su decisión de no hablarlo en televisión, pero su hijo hoy día es un adulto, tiene 46 años, caballero. 46 años, y dice que lleva más de 30 pidiendo una explicación. Creo que en una conversación privada, quizás. Yo se lo pregunté. Sí amerita contarle detalles a su hijo, porque su hijo son los detalles lo que quiere. Él quiere saber por qué usted o cómo usted pudo olvidarlo durante toda una vida. No, yo no lo olvidé. Yo le, como le digo, a él, no a mí. Estaba criando a mi niña que tenía
meses. Señora, pero Y, con el respeto que me merecen mamá? sus razones, eso para un hijo sigue siendo igual de doloroso. Que uno le diga, mira, es que yo tenía que criar otros hijos, por eso no te pude criar no a ti. estaba criando los hijos de Es él. lo que usted me dice. A mi hija. Bueno, hija, hijo. Mi hija que había tenido con él. Señora, ok. ¿Usted cree que a alguien, a un hijo, le basta esa razón? Al fallecer este caballero la echaron. ¿La he escuchado una y otra vez a usted responder desde usted? Que ella ya cuando quedó sola, ya empezamos a tener más contacto. Él quiere saber por qué usted o cómo usted pudo olvidarlo. Siempre los he amado. Pero es que eso no se siente. Pero yo no podía seguirlo. Yo la espaldía a la madre, la esperaba. Siempre ha tenido así como miedo a estar oscura en la pieza. Cuando yo me fui a vivir con la abuelita, usted dejó de verme. Pero ahora, ¿por qué no podía acercarme a ti? ¿Se lo preguntó alguna vez qué le pasaba? Pero si yo la necesité en ese momento, ¿por qué no estuvo? Pero ella me habló otras cosas que mi hijo le había contado a Respeto su ella. decisión de no hablarlo en televisión, pero su hijo hoy día es un adulto, tiene 46 años, caballero. 46 años. Y dice que lleva más de 30 pidiendo una explicación. Creo que en una conversación privada, quizás. Yo se lo sí pregunté. amerita contarle detalles a su hijo, porque su hijo son los detalles lo que quiere. Él quiere saber por qué usted o cómo usted pudo olvidarlo durante toda una vida. No, yo no lo olvidé. Yo le, como le Dígaselo a él, digo, no a mí. estaba criando a mi niña que tenía meses. Señora, pero Y- con el ¿y respeto dónde que me mi merecen mam- sus razones, eso para un hijo sigue siendo igual de doloroso. Que uno le diga, mira, es que yo tenía que criar otros hijos, por eso no te pude No, criar no a ti. estaba criando los hijos de Es él. lo que usted me dice. A mi hija. Bueno, hija, hijo. Mi hija que había tenido con él. Señora, ok. ¿Usted cree que a alguien, a un hijo, le basta esa razón? Mira, yo no estuve contigo porque tenía más hijos. Mira, yo no estuve contigo porque en realidad te vi que estabas bien. Mira, yo no estuve contigo porque tampoco donde yo estaba era muy bueno. ¿Cree que es suficiente? No, yo sé que no, ¿Y porque... entonces para qué me lo dice? ¿O para qué se lo dice a él? a lo ¿Cómo que, no va a haber alguna explicación mejor No. que darle a su hijo? a lo que le digo yo, que yo no me podía ir donde mi mami, porque mi mami no me iba a recibir con mi hija chica. ¿Qué siente usted durante este abandono? ¿Por qué después de 30 años decide traerla a la señora acá a pedirle explicaciones? ¿Quién lo motiva a pedir esas explicaciones? Es que en todo este tiempo ella nunca me ha dado una explicación, nunca ha conversado conmigo. El tema es, por ejemplo, cuando yo vivía con mis abuelos, yo la espaldía a la madre, la esperaba. A veces para Navidad. Yo le tenía regalos. En donde el sector que vivíamos nosotros daba así como para donde se pone el sol y era como la casa que ella vivía. Yo hablaba solo, hablaba al aire, le puedo decir al viento. Independiente de que sí, con mi abuelo sí estaba bien yo, pero ellos tuvieron 15 hijos. Entonces ellos criaron. A mí nunca ellos me dieron una mala palabra, nunca me retaban, nunca me trataron mal. Al contrario, yo trabajaba con mi abuelo y estudiaba. Y al cabo de ese tiempo, después, cuando pasé a segundo medio, por eso le digo que no es real que me fui cuando estaba en segundo medio, porque yo pasé de segundo medio a tercero medio de contabilidad, estaba estudiando y mi abuelo amablemente me pidió que no podía seguir estudiando porque no necesitaba que yo trabajara con él. Yo trabajo de como los 13, 14 años que comencé a trabajar con él, no a los 17. Pero yo siempre me quise acercar. Y ahí dejé de estudiar por ese motivo. Yo después, como le explico, en ese tiempo yo creo que pasaban 2, 3 años, mami, y yo no la veía a usted. Pues yo la esperaba para Navidad, para a veces el Día de la Mamá, la esperaba yo. Tú sabías que nosotros pasábamos malas situaciones económicas Sí, también. Yo lo sí. pasé con tu papá y Pero lo yo no pasé le con estoy hablando Fernando. de lo económico, pues, mami. Creo que no está entendiendo el dolor que su ausencia produce en su hijo. Sí, la entiendo. Yo por eso después yo intentaba acercarme mucho a él. ¿De qué forma? Pero han habido muchas situaciones que no hemos podido. ¿En algún minuto usted vio un gesto de amor de su mamá? Nunca. ¿Usted sintió que su mamá lo quería? La única vez que yo he escuchado
La palabra te amo ha sido de mi señora, de Daniela. Mi mamá nunca me ha dicho algo así que yo sienta que me quiere o que... Su señora está acá, en el estudio. Doña Daniela, le vamos a pedir que se sume a la conversación, que lo acompañe. ¿Se puede pasar? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Quiere apoyar a don Claudio ahí al ladito? Porque está bastante emocionado y conmovido con esto. Sin duda que esto está removiendo heridas de chiquitito, de niño. Y la nombra a usted como la única persona de la que él ha sentido que lo quiere, que lo valora. Ese es el gran problema, ¿cierto? El no sentirse querido, el no sentirse valorado, no sentirse importante para un ser tan fundamental en la vida de todo ser humano como la madre. De su mamá más que nada. Porque siempre, bueno, con la señora Lili nosotros tenemos relación, igual conversamos. Ella ha ido a nuestra casa y todo, pero las conversaciones de nosotros como pareja, matrimonio, siempre nos lleva a cuando él era chico. El desapego, el descariño que tenía su mamá a él. ¿Y eso cree que ha influido de alguna manera en la relación de pareja, en la relación de don Claudio con sus hijos, por ejemplo? Mire, lo que pasa es que último tiempo el Claudio bueno, desde que yo lo conozco siempre ha tenido así como miedo a estar oscura en la pieza. Siempre tiene que estar con la luz. De chico. De la luz, de la... ¿Cómo se llama? Esos son los espantacucos que ponen. Claro, la tele prendida. Sí, eso es de chiquitito. ¿Y nunca se preguntó por qué? La puerta cerrada. Yo creo que era por la vida que nos daba el papá. Yo en este momento estoy complicado. Desde hace ya algún tiempo tiene que tener la tele encendida con cualquier cosa, volumen bajo. Una lucecita de estos que se llaman espantacucos, o hasta a veces con la linterna del celular y la puerta cerrada y con pestillo. ¿A qué teme? No sé, porque tampoco pienso que es miedo a la oscuridad, porque yo he trabajado mucho tiempo en panadería y me levantaba a las 4:30, 5 de la mañana. ¿Esto ha ido acrecentándose con los años o siempre ha sido igual? Ahora más. El problema es que se lo transmito a mi hijo. Yo creo que... Ahora. Disculpe, pero yo creo que eso él le hace falta a un psicólogo, porque con el COVID que le dio, él lo pasó mal, lo pasó muy mal. Entonces, además, yo creo que le hace falta un psicólogo, porque él desde chiquitito ha sido así. Disculpe, eso cuando a mi esposo le dio el COVID, ¿eso ya venía, señora Lili, con eso? No, sí, por eso te digo. Eso venía lo tiene, con el... Por eso te digo, eso lo tiene de chiquitito. Ya, pues eso, ¿se le preguntó alguna vez qué le pasaba? No, porque siempre dormía conmigo. Siempre pasaba preocupada de él. ¿Le preguntó cómo se sentía? Claro, pero si yo me preocupaba. Pero ahora, por ejemplo, usted me yo dice también que tenía que trabajar para poder ayudar a mantenerlo. A lo mejor, perdóneme la comparación si es que usted piensa en forma distinta, pero a mí me hizo recordar una situación bastante personal que me cuesta entenderla. Yo tengo varias mascotas, varios perritos, y muchos de ellos son rescatados, que vienen de situaciones súper violentas. Y solo pensar de esa situación súper violenta por la que vivieron me conmueve y me hace hacerles más cariño, tenerles más paciencia, regalonearnos más, como para tratar de borrar el trauma que traen. Y son mis animalitos. Él era su hijo, es su hijo. Y si usted sabía que venía con un trauma por la relación enfermiza o insana que tenían con el padre, ¿no cree que necesitaba una preocupación mayor a lo mejor de la madre? No sé si es lo correcto, le voy a pedir a Marisol Sagredo que se sume a esta conversación, pero ¿no es casi natural tratar de proteger más, de cuidar más, de regalonear más, de hacerle más nanay a alguien que uno sabe que viene herido, que viene dañado, y no ser tan fría en este análisis que su hijo viene como última instancia acá a rogarle, mamá, dime que me quieres, porque eso es lo que su hijo le está diciendo. Pero yo se lo demostré, porque incluso las niñas mayores si estamos llegando, me criticaban. Si estamos llegando a los 30 y tantos años con un señor que tiene que dormir con la luz encendida, con alguna luz, porque aún siente miedo, porque aún tiene temores nocturnos, porque aún siente que tiene que pedirle explicaciones a la madre, creo que no se lo dijo ni se lo demostró lo suficiente. O puede que en su criterio sí, pero para él no fue suficiente.
Posiblemente, pero como le digo yo, de mis niñas mayores me decían, mami, usted quiere más a Claudio que a nosotros. Y yo le decía, no, es que él es chiquitito, él es el más chico. Tengo que regalonearlo más, darle más cariño porque es más chico y ustedes son más grandes. Y él no se acuerda de esas cosas. ¿Y la forma de regalonearlo era dejándolo vivir con su mamá? No, usted vivía con los otros hijos? Estaba conmigo. Pero mami, escúcheme, cuando yo me fui a vivir con la abuelita, usted dejó de verme. De hecho, la Romy, que es nuestra hermana que tuvo ella, dijo que ni siquiera sabía que tenía un hermano, que a los 5 años ella supo que yo existía. En ese tiempo fue el tiempo que yo la necesité, que usted estuviera al lado mío. En ese tiempo fue el tiempo que yo quería que volviera usted a estar conmigo. Usted en ese tiempo no estuvo al lado mío, no me acompañó. Yo la pasé mal, porque usted sabe que la abuelita, el abuelito tenían 15 hijos y ellos no iban a darme un cariño así de padre. Ellos estaban cansados y habían trabajado toda su vida. Que yo siempre te he querido, Claudio. Yo siempre te he amado, porque eres mi hijo. Pero si yo la necesité en ese momento, ¿por qué no estuvo, mami? Ah, lo lamento. No me diga que... Lo lamento si en ese momento no estuve, pero yo siempre tuvo meses con la Romy, pero la Romy creció. Siempre te he amado. Pero la Romy creció, mami. Eres mi hijo, igual que a mis nietos. Siempre los he amado. Pero es que eso no se siente por las explicaciones que usted da, pues, mami. Eso no lo siento yo así. Quizás lo que me está pasando ahora, el problema que tengo ahora, es algo que vengo arrastrando. Como usted dice, sí, necesito un psicólogo. Sí, eso yo lo sé. Pero yo también sí, necesito creo que ayuda y por eso llegué hasta acá, porque necesito ayuda. Pero yo necesito que usted me dé a entender a mí. Pero ahora, ¿por qué no podía...? Deme una explicación. Pero ahora, ¿por qué no podía acercarme a ti? Pero deme una explicación. ¿Por qué me dejó solo? Yo me sentí solo, me sentí abandonado. Eso me dolió, mami. No te dejé abandonado, quédate con tus abuelos, tus tíos, que todos te querían. Pero no eran mis padres. Mi querida Marisol, ¿no quiere o no puede entender, doña Liliana? Porque esto no se trata de cuántas tortas le regaló ni cuántos polerones le llevó el día de su cumpleaños. Esto se trata de que los seres humanos a veces no tenemos conciencia que el único cariño con el que esperamos incondicionalmente exista y contar siempre es el cariño de los padres. Entonces, cuando alguno de los padres nos falla en esto que viene como en nuestro ADN, nos remueve todo. Nos remueve hasta lo que no tenemos conciencia que nos remueve. Y yo creo que parte de eso es lo que está pasando acá con don Claudio. No va a haber un hecho real, concreto, que vaya a decir don Claudio, ah, bueno, mamá, te entiendo, perfecto, borremos todo el pasado. Esto va a seguir siendo una herida que hay que sanar, que hay que curar, que hay que de alguna manera entender de parte de la madre y entender que ese rol le corresponde a ella y no a don Claudio. Eso sería lo ideal, que Lili asumiera su responsabilidad. Lili, conversamos, ahora estás conversando con tu hijo y en ningún minuto tú dices, ¿qué podrías haber hecho mejor? Yo te lo pregunté cuando conversamos. ¿Qué te equivocaste? ¿Qué podrías haber hecho mejor? Tú dijiste que nada, que lo que habías hecho estaba bien. Y tienes un hijo acá tremendamente dolido porque le faltó la mamá. Ni siquiera, no hablemos de la mamá buena, la mamá mala. No había mamá. Él no sintió mamá. Y ese no sentir mamá es cuando nosotros hablamos aquí sobre el apego que repercute el resto de la vida. Tu hijo a los 46 años tiene un vacío y tiene un problema emocional porque en su infancia faltó la mamá. Faltó el papá también, pero él con el papá tiene los temas zanjados. Saben que se equivocó, saben que no, lo perdonó, pero con la mamá no. Entonces, lo primero es decir, ¿en qué fallaste tú con él? ¿Qué te faltó para ayudarlo a él? Eso es una de las cosas que él está buscando para poder empezar a sanar. Porque si no encuentra esas razones, siente que se pega contra la pared y que no puede avanzar. ¿En qué fallaste tú? Tal vez como él dice, en que lo dejé irse. No sé cómo podía haber arreglado esa situación. No sé qué podría haber hecho para haber arreglado esa situación, porque
El papá de él, mientras yo estaba sola, yo trabajaba, me pillaba en la calle, me insultaba delante de mis compañeras de trabajo, me pegaba. Una vez me dejó hasta inconsciente. Esa es una historia anterior, señora. No, si eso fue cuando... Sí, pero anterior a que él se fuera. Sí, pero me refiero yo que cuando yo conocí a Fernando, señora, el papá me dejó su hijo de tiene molestarme. Señora, su el hijo papá tiene, de él dejó de molestarme. Su hijo tiene claro que el padre no fue un buen personaje. Lo tiene claro. No necesita repetírselo. Él no está reclamando por cosas que usted haya hecho durante el periodo que estuvo con el padre. Para nada. Él está reclamando, o más bien buscando una explicación, sobre su actitud posterior a que se fuera de la casa. ¿Por qué después de 30 años decide traerla a la señora acá? Es que en todo este tiempo ella nunca me ha dado una explicación. Yo creo que era por la vida que nos daba el papá. De hecho, la Romy ni siquiera sabía que tenía un hermano. Además, yo creo que le hace falta un psicólogo. ¿Usted perdió el contacto con él? Pero deme una explicación. ¿Por qué me dejó solo? ¿En qué fallaste tú? Tal vez como él dice, en que lo dejé irse. No sé cómo podía haber arreglado esa situación. No sé qué podría haber hecho para haber arreglado esa situación. Porque el papá de él, mientras yo estaba sola, yo trabajaba, me pillaba en la calle, me insultaba delante de mis compañeras de trabajo, me pegaba. Una vez me dejó hasta inconsciente. Esa es una historia anterior, señora. No, si eso fue cuando... Sí, pero anterior a que él se fuera. Sí, pero me refiero yo que cuando yo conocí a Fernando, señora, el papá me dejó su hijo de tiene molestarme. Señora, su el hijo papá tiene, de él dejó de molestarme. Su hijo tiene claro que el padre no fue un buen personaje. Lo tiene claro. No necesita repetírselo. Él no está reclamando por cosas que usted haya hecho durante el periodo que estuvo con el padre. Para nada. Él está reclamando, o más bien buscando una explicación, sobre su actitud posterior a que él se fuera de la casa. De ahí para adelante. Entonces, si usted sigue excusándose en otras cosas, sigue evadiendo la pregunta que le hace Marisol, que es ¿cuál es su responsabilidad? Usted traslada esa responsabilidad a otros hechos y a otros personajes, sigue no asumiendo ninguna. Y sigue, por tanto, no teniendo respuesta a su hijo. Ahora hay un tema, señorita, que mi mamá se casó solo por la iglesia con este caballero. No lo quiso hacer formal. Vivió más de 30 años con él. Cuidó a sus hijos, cuidó a sus nietos. Y en el fondo también ahí se puede preguntar por qué no me pudo cuidar a mí. El tema es el siguiente, yo pienso que ella este último tiempo sí se ha acercado. Sí, a lo mejor me ha ayudado económicamente, sí, lo reconozco. El tema... Pero no compensa la ausencia anterior. El tema es que ahora ellos, al fallecer este caballero, la echaron. La echaron de la casa. A la semana que falleció, la sacaron de ahí. Estos 7 hijos a los que ayudó a criar... Exactamente. La sacaron de ahí sin nada. Ella sola se pudo ir con su ropa. Ella todavía existe la casa de mi abuela, donde vivía mi abuela, que ellos también fallecieron, y ella llegó a vivir ahí. ¿Y eso cuándo ocurrió? 1 año, 2 años. 2017. Ah. En el 2017. ¿Y hace cuántos años que se acercó a usted? ¿Cómo? ¿Y hace cuántos años que se acercó a usted? Ahí ya no estábamos, ahí ya teníamos contacto. No, sí, contacto siempre hemos tenido, pero Fui ya a su más o menos... cuando se casó con Daniela. Sí, pero sí, contacto siempre hemos tenido, pero desde esa fecha, como que ella ya cuando quedó sola, ya empezamos a tener más contacto. Sí, eso es cierto, pero al final, ahora que se quedó sin nada... O sea, usted queda con mayor duda. No parece un acercamiento movido por la relación padre-hijo o madre-hija, sino que parece un acercamiento conveniente en un minuto en que se produce el abandono de los otros hijos. Acá hay 2 caminos, ¿cierto, Marisol? Por un lado, ojalá
Yo sé que ustedes los psicólogos son más positivos que uno. Ojalá doña Liliana entendiera y empatizara y fuera capaz de darle respuestas a don Claudio. Es que no sé Pero qué también es respuesta altamente darle. probable que no le dé ninguna respuesta. Y entonces, ¿cuál es el consejo para don Claudio? Tú siempre dices que yo soy más positiva, pero esta vez quiero ser más realista. Yo creo que Liliana no va a cambiar, porque el cambiar su manera de pensar va a desestructurar muchas cosas en ella que no está lista para desestructurar. Entonces, lo primero que yo te quiero decir, Claudio, es que esta es un hito importante. Aquí intentaste encontrar respuesta, intentaste encontrar empatía, y si no lo encontraste, ok, sigamos con lo que tenemos. Y que yo esto lo necesito relacionar 100% con esta incapacidad a estar en la oscuridad en su propia casa, que necesita siempre algo que le muestre la luz. Y eso es porque él tiene miedo de estar solo, porque ha estado solo toda su vida. Entonces, estar en la oscuridad es estar solamente con uno mismo. Y eso lo hace sentir absolutamente desvalido, que no se puede hacer cargo, que no va a poder responder. Entonces, la luz le hace contactarse con los otros que están en la pieza, y no duermen solo ellos ahora, duermen ellos dos con los hijos y están todos unidos. Y esto, ¿qué es lo que muestra? Que hay falta de seguridad. Y eso es una de las cosas que pasa cuando vemos a los padres que no desarrollan un buen apego, un apego positivo, seguro con los hijos, y se acarrea por años de años, que nosotros lo vemos siempre acá, que decimos que ojalá no pase. Este es un caso en que se demuestra cómo pasa. Y por eso necesitas ir a terapia y empezar a trabajar contigo, con tu seguridad. Cuando tú te sientas seguro de quién eres, de lo que has logrado, del gran hombre que eres, el gran padre de familia, el gran marido, la luz prendida o la luz apagada va a ser un detalle. Pero eso es lo que te lo muestra todas las noches y te dice, tú necesitas sentirte orgulloso de ti mismo, con mamá, sin mamá, con papá, sin papá, por lo que tú creaste con tu vida, porque tú te hiciste, Claudio. A ti nadie te entregó la vida que tienes. Tú te desarrollaste para ser el gran hombre que eres hoy. Mire, yo también sufrí depresión, sufrí crisis de pánico y con psicólogo no he podido tratarla. No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Sí, yo lo entiendo, pero yo Usted, digo, ¿cómo con que su actitud, me digan justificada qué o puedo no hacer? justificada, con explicaciones o sin explicaciones, es su ausencia la que ha producido todo esto en su hijo? ¿Y qué puedo hacer ahora? Eso es lo que quiero que me ¿Tiene expliquen. alguna recomendación, mi querida Sol, para doña Liliana? Yo creo que ¿Qué lo puedo hacer primero es ahora? mirar la realidad y asumir cuáles fueron tus errores, y cuando uno se equivoca, igual que en una prueba del colegio, si tú sumas mal 2 más 2 y dices que es 5, asumir, sumé mal, es 5, debería ser 4. ¿Cómo empiezo a hacer el 4? ¿Qué necesita él? Cariño, preocupación, presencia, importancia, que le des importancia a los nietos. Que no sea por cumplir, que él vea que hay un apego, que él vea que quieres estar con él, no que vas a estar con él un rato, que él vea que realmente estás ahí por él, no por ti, porque él es el importante, Sí. no tú. Sí, yo entiendo eso, porque incluso cuando él me dijo, le salió al departamento, y yo le dije que bueno, qué alegría, me alegro mucho, te felicito que te haya salido al departamento, le dije yo, pero me gustaría ir a visitarlos. Me dijo, pero es que... Yo no quiero que vaya. Ya le dije yo, no me digas nada más, dejémoslo ahí, alguna vez será. Yo sé que tú no quieres, porque cuando Claudio salió del hospital, yo fui a dejarle cosas que me pidieron que le fuera a dejar cosas, y yo le pedí, le dije, Daniela, déjame ver a Claudio, porque Claudio estaba en la casa y yo quería por la ventana hacerle así. Ella me dijo, no. ¿Por qué? No lo dejé entrar porque Clau venía del hospital, venía convaleciente, venía saliendo del Pero hospital. ya llevaba una semana Porque en la casa. Tuvo, ¿cómo se Ella llama? me dijo, Coronavirus. no, me dijo, no Ya. puede entrar. Estuvo entubado, tuvo 15 Yo me fui días, llorando. más o menos un mes hospitalizado. La señora Lili se paseaba por la feria, iba a la iglesia, iba por todos lados, siendo que estaba todo en cuarentena. Ella fue a dejar, sí, fue. Y ella me pidió, yo le dije que no. Absolutamente atendible. Y sabe, doña Lidia, yo no sé qué opina Marisol, pero yo en toda esta conversación que hemos tenido,
La he escuchado una y otra vez a usted responder desde usted. Yo quería esto. Yo no me dejaron esto. Yo. Y cuando Marisol hace el intento y habla varias veces de empatía, empatizar con alguien es salirse del yo y mirar al otro. Cada una de sus intervenciones me ha hablado de lo que usted pasó, de lo que usted siente, de lo que usted hizo o no hizo. Pero ha sido bastante difícil con usted tratar de decirle, señora, es su hijo. Piensa en lo que él siente, yo le digo, en lo hijo, que... Me sigue hablando, yo le digo, yo lo veo, yo hago. ¿Qué pensará o querrá él que le diga? ¿Qué necesitará él que usted haga? ¿Qué es lo que él está esperando de usted? ¿Qué es lo que pasa con él? Es lo que le estamos pidiendo. Pero si Ojalá lo piense antes de le buscarme estoy una diciendo. respuesta rápida. No necesito ninguna rapidez en su respuesta. Tómese el tiempo que crea necesario para pensar una respuesta para su hijo, para analizar lo que hemos conversado. Pero vamos a partir acá de la base desesperanzadora de que usted va a seguir haciendo lo mismo y que por lo tanto que necesita herramientas es don Claudio. ¿Algo más que agregar, Marisol? No. Muchas gracias. Gracias. Y para dar el primer paso, tenemos a nuestro productor, David Troncoso, que tiene noticias que entregarle. Hola Carmen Gloria. Te quiero contar algo. Así como lo decía Marisol Sagredo, creemos que es tremendamente importante la reparación que necesita don Claudio. Y nos abrió las puertas el Centro Nahuen de la comuna de Colina, donde reside don Claudio también. Y ellos, a través de su directora, van a empezar el próximo jueves, lo van a esperar, para empezar un diagnóstico primero, una evaluación psicológica y posterior reparación de un tratamiento. Así que nosotros después de la audiencia vamos a entregarle los datos para que empiece el próximo jueves ya, y ahí después lo veremos en un día después. ¿Está de acuerdo, don Claudio? Sí, Esto obviamente es con su voluntad. Sí. ¿Sí? Muchas gracias, David. Como siempre, y agradecer a través tuyo también al Centro Nahuen de la comuna de Colina. Ojalá su mamá se tome el tiempo de reflexionar, de pensar, de ver a lo mejor este capítulo una y otra vez y escuchar a su hijo ya sin la necesidad de defenderse, sino simplemente concentrándose en lo que él dice, en las palabras, en las emociones de su hijo. Su mamá se toma el tiempo de reflexionar, de pensar, de ver a lo mejor este capítulo una y otra vez y escuchar a su hijo ya sin la necesidad de defenderse, sino simplemente concentrándose en lo que él dice, en las palabras, en las emociones de su hijo. Y ojalá eso la lleve a un cambio de actitud, a tomar usted la iniciativa y dejar de dar explicaciones, dejar de dar excusas y empezar a hacer cosas. Pero si eso no pasa, usted ya va a estar trabajando con el Centro Nahuen, a quienes agradecemos una y otra vez, en aprender a quererse. Uno, caballero, a veces regaña de las cosas malas que le pasaron en la vida, reclama y termina autocompadeciéndose. Pésimo. Y todos lo hacemos, yo también me incluyo. Pero es pésima costumbre que tenemos. Porque finalmente, tal como dijo Marisol, el hombre que tenemos parado aquí hoy, este Claudio, el marido de doña Daniela, el padre de estos hijos, es resultado de las cosas buenas y malas que le pasaron. Usted sería otra persona si a lo mejor su padre hubiera sido otro, o su madre hubiera sido otra, o sus abuelos no lo hubieran criado. Usted es el resultado de toda su historia. Toda su historia lo convirtió en este ser humano. Y hasta donde sabemos, este ser humano es tremendamente valioso. Tiene una familia maravillosa que lo quiere, que lo considera y que lo está apañando también en este minuto. Parta por quererse usted. Y lo que pase con el resto del mundo es cargo del resto del mundo, no de usted. ¿Ya? Ojalá que pronto, en un día después, podamos contar los avances y veamos otro Claudio. Gracias por la confianza de conversar un tema tan personal y confiar también en la resolución de nuestros casos.